Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo en Parabellum y esta noche el escasómetro está fuera de escala, señores, exactamente fuera de escala. Estamos en un nivel realmente interesante. En fin, espero que estén biocargados porque veo que hay gente que no ha seguido la historia, pero gracias, es justamente la ley de Brandolini. O sea, la cantidad de energía que uno debe usar para desmontar tonterías es inversamente proporcional a la tontería misma, pero lo intentamos de todos modos. Nunca está de más que yo pierda una batalla perdida y además me gustan los molinos de viento, así que aquí estamos. Entonces, para quien no haya seguido esta historia, hicimos un pequeño short, pero en el short no se pueden poner toda la información ni todo el desmentido. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, prácticamente ha publicado y desclasificado nuevos documentos que tienen que ver con los biolaboratorios en Ucrania. Para quien no lo sepa, los biolaboratorios están en todas partes, también los tenemos en Italia. El Spallanzani, por ejemplo, es un biolaboratorio italiano muy famoso, los biolaboratorios lo son. Se dividen en 4 categorías, prácticamente desde el nivel 1 hasta el nivel 4. 4, digamos que el nivel 4 es el nivel máximo, y donde también tienen el ébola, por decir. Y entonces es un nivel, digamos, de seguridad y de manejo bastante elevado. Muchos de los laboratorios que estaban en Ucrania eran de nivel 2, algunos de nivel 3, ninguno de nivel 4, gracias. Busquemos BCL, bravo. Los niveles de bioseguridad son prácticamente el nivel de contención que debes tener para manejar ciertas cosas. El programa estadounidense de financiamiento a los biolaboratorios incluía 120, 140 laboratorios en toda Europa, incluyendo unos 30 o 40 en Ucrania. Es algo nuevo. No, porque esto es absolutamente extraño y ridículo para un director de inteligencia nacional de los Estados Unidos. Ahora les voy a mostrar las cosas paso a paso, son muchas, así que síganme. Premisa: la misma directora declara que los documentos fueron desclasificados, pero su análisis se basa en fuentes abiertas. Y ya desde aquí algo no cuadra. Si algo es de acceso abierto, es de acceso abierto. ¿Cómo puedes desclasificarla? Y ya hay un cortocircuito justo en la manera de actuar que una agencia de inteligencia nunca haría, ni más ni menos. Entonces, al final, si uno va a ver el informe, es un informe que se llama lavado de información, o sea, limpieza de la información. ¿En qué sentido? Es una operación en la que prácticamente se crea una información falsa o engañosa, pero basada en información verdadera que se reestructura, se vuelve a presentar y prácticamente se divide en 3 fases. El placement, que sería colocar la información, el layering, o sea, la estratificación y la integración, y al final prácticamente introduces este contenido y parece que ha sido manipulado y por lo tanto se percibe como legítimo. Y de hecho veremos, y noten las palabras que se mencionan, ha desclasificado nuevo material de inteligencia. Uno no puede desclasificar cosas que ya son de fuentes abiertas, punto. Existe una clasificación de documentos que ocurre en el mundo de la inteligencia en varios niveles, así que desclasificar algo que es de fuente abierta no tiene ningún sentido, porque estás desclasificando algo que ya está en un nivel inferior, es abierto, ni más ni menos. Entonces, ¿qué quieres desclasificar? El problema no es solo sobre esto, que desde el punto de vista de la nomenclatura de la inteligencia no tiene sentido. El problema es otro. En las 4 miserables diapositivas que fueron desclasificadas, en realidad son copias y pegues dobles. La mayor parte proviene de un documento ruso presentado en la ONU en 2022
Les mostraré los archivos PDF y tendrán los enlaces de descarga, pueden revisarlos por su cuenta, que a su vez tomaba unas diapositivas de una empresa privada estadounidense, la Black Witch. Bueno, Hatch Witch. Entonces es la representación de un material que ya había sido presentado y que ya había obtenido una respuesta. Hay una respuesta oficial de la ONU que ha evaluado el material, ya que alguien dice que debe ser una entidad tercera, que no sean los rusos, que no sean los ucranianos, que no sean los estadounidenses. Prácticamente existe esta fuente. Un equipo de la ONU obviamente evaluó el expediente creado por los rusos y concluyó que es falso. Encuentran las noticias en Reuters, pero les puse todas las fuentes en la descripción. Entonces, el documento que presentó Tulsi Gabbard, 4 diapositivas, en realidad es un copia y pega. Esta es la versión rusa original. Ahora también les voy a mostrar el PDF y esta es la versión presentada por Tulsi Gabbard. Noten que prácticamente solo le agregaron el sello de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, esta diapositiva aquí, donde se describen algunos laboratorios. También viene de esta diapositiva rusa, del documento ruso de 2022. Son idénticas, les puse las líneas rojas y prácticamente encuentran las mismas descripciones exactas del documento ruso al documento estadounidense. Son prácticamente idénticas, no hay ninguna diferencia. La gráfica que vieron del documento ruso ni siquiera está hecha por el documento ruso. En realidad viene de este documento de Black Beach, que prácticamente habla de este tipo de cosas. Esta infografía con todos los logotipos está tomada de un tercer documento adicional. Entonces Tulsi Gabbard básicamente tomó 4 diapositivas de un documento ruso que ya había sacado de otros documentos. Gracias. Lo va a desclasificar, pero ya era todo material público. El documento ruso se puede descargar, igual que el de Black Beach. Le pone el sello encima del director de Inteligencia Nacional y dice: hemos descubierto estos financiamientos. Luego veremos también la historia de los financiamientos. Cabe señalar que incluso en las mega revelaciones de Tulsi Gabbard, no se menciona ninguna arma biológica. También ahí hay una técnica. ¿En qué sentido la técnica? Yo te digo que he desclasificado nuevos documentos que he retocado un poco a partir de documentos rusos. Le pongo el sello estadounidense y te digo que he descubierto este mega financiamiento americano que nadie quería que supieras. Y ahí termina. No es que te digan que absolutamente hemos certificado que estaban produciendo armas biológicas. Simplemente te dice que hemos revelado este financiamiento desclasificando cosas que eran de acceso público. También está la paradoja de que declara que es un análisis de inteligencia hecho con fuentes abiertas. Luego no dice que esas fuentes son rusas. Entonces no es porque lo haces, porque la conclusión en el informe no está, no te están diciendo: miren, llegamos a la conclusión la tienes que sacar tú y se basa en algo ideológico. Si está, eres prorruso. Incluso los estadounidenses confirman los biolaboratorios, bla, 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 así funciona. Te llevo a pensar que no te lo digo claramente porque no tengo pruebas, la conclusión la pones tú. Según tu alineación es una técnica. Te voy a mostrar otra cosa muy interesante que en mi opinión también es divertida. Dentro del antiguo informe ruso también había unos mapas. De hecho, estas son las diapositivas originales de Gabbard junto con el discurso y el mapa que ven aquí, donde supuestamente habría 40 laboratorios. En Ucrania, que es el mismo mapa que se encuentra en el documento ruso, es un mapa un poco extraño. Digamos que cuando se hace un mapa se crea un criterio. Entonces yo le pregunto al público que está viendo conmigo, imagino que si ustedes ven unos iconitos, imaginan que estos señalan la existencia
La existencia de un laboratorio dividido por niveles lo ven con los colores, entonces nivel 2, triangulito amarillo y la localidad donde se encuentra este laboratorio. Ahora, si leemos el mapa, Yarkov ok, un poco vago, Dnipropetrovsk ok, Lugansk, Donetsk ok, porque de todos modos los oblast también llevan los nombres de las ciudades, Gerson ok, aunque el nombre del oblast es Crimea, ahí está, Crimea ya es un problema, Crimea no es una ciudad que, y tampoco es un oblast que lleva ese nombre. El otro es Kiev, Kiev que no se encuentra aquí, aquí está Chernihiv que no está ahí, pero se encuentra al noreste de Kiev. Transcarpatia, que no es una ciudad, sino una región. Y ustedes entienden que hay algún problema. Es como si yo dijera que hay un biolaboratorio en Toscana. No es propiamente un criterio o un lenguaje de un análisis de inteligencia o un informe de inteligencia. Además, noten que en el mismo mapa proporcionado por los rusos, según yo generado con inteligencia artificial, porque ¿quién? ¿Por qué? ¿Quién ve Beli? Nos preguntamos nosotros del mundo. O sin te lo encontramos Kiva ahí, porque ahí hay un pequeño pueblito de 10 casas, del cual esos analistas de OSINTE también encontraron la imagen satelital. Y en esas imágenes de 10 casas no hay almacenes, no son 10 casitas, así que seguro que no había un laboratorio. Noten que incluso en el mapa rojo no hay ni un solo punto rojo. Uso su leyenda. Está el laboratorio de nivel 4 donde realmente se maneja material complicado como en el Spallanzani, patógenos de muy alto nivel. Todos los demás laboratorios de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 son cosas muy comunes. Para que nos quede claro, los laboratorios de nivel de bioseguridad 1, 2 y 3 son laboratorios diagnósticos normales de salud pública donde se controlan brotes de COVID. También se ocupan de la gripe aviar, la peste, la fiebre porcina africana y cosas por el estilo. Esta gran revelación que hizo Tulsi Gabbard la puede copiar del documento ruso que les mostré, pero pueden descargarlo. Este es el documento ruso. Ven que hay exactamente las mismas cosas que en el documento estadounidense, ni más ni menos. De hecho, el estadounidense incluso censura algunas cosas, pero pueden descargarlo, encontrarán exactamente los mismos mapas, las mismas cosas. Documento que fue revisado por la ONU fue completamente rechazado. Los biolaboratorios de nivel 1, 2 y 3 son 3. Son laboratorios totalmente normales. Además, el mapa no da un rango temporal en el sentido de que son laboratorios que existían en 2022 o que existían antes, y si existían antes, dado que tomaron Donetsk y Lugansk, en su mayoría deberían haber tenido acceso a algunos biolaboratorios. Biolaboratorios. Gracias. Se habrían lanzado de inmediato a hacer reportajes sobre esas cosas. Nada, cero, nada, ni siquiera eso. En cuanto a Crimea, en Donetsk y Lugansk, no hay ninguna prueba de algún desarrollo de agentes patógenos. Y luego usemos un poco de lógica, seamos conspiranoicos. Yo soy Estados Unidos, quiero incitar a los rusos a invadir Ucrania. Voy a hacer laboratorios que crean armas de destrucción masiva biológicas, patógenos en laboratorios de nivel 4 en Ucrania. El país más infiltrable para los rusos, ¿cuál es? Resistere. Frente a sus ojos. Y los rusos desde 2014 hasta hoy no han logrado probar nada de todos estos laboratorios, a pesar de tener una enorme capacidad de infiltración dentro del país y en la frontera, obviamente porque tenemos que hacerles las cosas más fáciles.
Gracias a Indri, Broken Bull, las transmisiones en vivo de parámetros, a las mejores vacunas contra la ignorancia. Les deseo a todos el mayor éxito posible, lo mejor para su proyecto. Gracias, esperen, porque esta historia no termina al final. El informe de Gabbard no aporta absolutamente nada en cuanto a pruebas. Dice, finalmente hemos revelado que existen estos financiamientos ocultos. Estos financiamientos son ocultos. Documento Verdurani. Rilasciato americano que pueden encontrar tranquilamente online. Departamento de Defensa, cooperación en lo que respecta a la reducción de programas biológicos y actividades. Roberto, gracias por la cooperación en lo que respecta a la reducción de programas biológicos y actividades. Evitar en Ucrania. Todo es público. Estos documentos son publicados por el Estado ucraniano, por el Departamento de Estado estadounidense, por la Embajada ucraniana, por la Embajada estadounidense, por la Embajada ucraniana. Han sido realizados por Estados Unidos y desde 2005 existe este programa. Son cosas que existen. Desde 2005 existe este programa 2005. Estados Unidos invierte aproximadamente 200 millones en Ucrania desde 2005 para apoyar 46 laboratorios ucranianos, sitios de diagnóstico, etcétera, para aumentar los niveles de seguridad biológica, seguridad y vigilancia en lo que respecta a humanos y animales. Todo está publicado. No hay ninguna revelación de nada. Todo es público. Entonces, básicamente tenemos a una directora de inteligencia nacional que está manipulando un archivo que en realidad está censurado, le pone el sello estadounidense. Dice que está desclasificado, pero que el análisis se basa en fuentes abiertas, que por su naturaleza ya son abiertas, aquí no hay nada que desclasificar, y revela esta mega conspiración de financiamiento a los biolaboratorios que es pública. Este es el tratado que también se puede descargar de sitios ucranianos entre los Estados Unidos de América y Ucrania, firmado el 29 de agosto de 2005. Vamos a la página 3. Acuerdo entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y el Ministro de Salud de Ucrania sobre la cooperación en el área de prevención y proliferación de tecnologías, patógenos y otras cosas que pueden ser utilizadas en el desarrollo de armas biológicas. Todo es público, no hay ninguna conspiración, nadie estaba ocultando estas cosas aquí. Luego, dejemos de lado lo que dicen los periodistas de un lado o del otro, etcétera. Yo toda esta información la encontré en línea en los sitios de aquellos que teóricamente estaban ocultando todo, o sea, los ucranianos y los estadounidenses. Eso es todo es información pública. Encuentran los enlaces en la descripción. Así que también esta historia de que reveló quién sabe qué documento increíble es todo información pública, ni más ni menos. Ustedes mismos pueden descargarlos. Por otro lado, la embajada estadounidense en Kiev publica estas cosas. Miren, les pongo todos los enlaces en el chat porque siempre pongo las fuentes, siempre al final. Este es un documento estadounidense de 2019 que habla sobre los financiamientos. El anterior era el documento de la embajada. Este es un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos del 11 de marzo de 2022. Son todos los documentos que pueden descargar. Esta, en cambio, es la nota de prensa de Tulsi Gabbard. 4 diapositivas robadas de aquí y de allá. O sea, son cosas que no son un secreto, ni más ni menos. Este es el documento ruso original. El último enlace se los puse en el chat. Este es el enlace de la ONU que ya había visto el documento presentado por los rusos en 2022. Estos son todos los documentos que pueden descargar tranquilamente. Les pongo los enlaces originales, ni siquiera los enlaces cortos que hace YouTube o Telegram. Estos son los enlaces directos a los sitios que los alojan. Y este es el documento original de Black and Beach, de su sitio web. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Yo no sé por qué lo hizo. Pero desde un punto de vista lógico no tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. El simple hecho de que
declarar que estás desclasificando documentos que son de acceso público, pero no son de código abierto porque ellos los tomaron como de código abierto y luego hicieron un nuevo análisis, porque no hay ningún análisis, literalmente toman las diapositivas rusas y de hecho censuran algunas partes. Pero el hecho es que todos estos documentos han estado disponibles desde hace unos 15 años, o sea, los acuerdos son de 2005, algunos son de 2019, etcétera. Entonces, el único sentido que tiene una operación de este tipo es el reciclaje de la información. O sea, crear una narrativa falsa basada en cosas, entre comillas, esta vez con el sello estadounidense en vez del ruso, que obviamente era una parte interesada. Y entonces, según yo, lo liberaron los estadounidenses. Todos, si lo dicen también los estadounidenses, entonces es verdad. En realidad, si uno va a ver todas las cosas, se da cuenta de que es absolutamente falso. Así que cada quien que se haga su propia idea. Yo les puse los documentos, los pueden revisar. Así que no es un discurso de opiniones, según yo, o cosas por el estilo. Vayan a ver qué es la clasificación del nivel de bioseguridad. El mismo mapa ruso no muestra ningún laboratorio de nivel 4. En Ucrania, estas son las 4 diapositivas publicadas por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Todos los datos que están aquí dentro fueron tomados directamente de las diapositivas rusas, pero ni siquiera los DC los han reelaborado. Tomas el mismo texto y lo reelaboras, tú mismo haces las tablas, no, ni siquiera eso. O sea, literalmente copiar y pegar con el Paint. O sea, ese es el nivel. Nota cuáles son las partes que censuró, cuáles son las partes donde obviamente se notaba que era un documento viejo y que provenía de un documento ruso, desclasificado por Gabbard el 23 de abril de 2026. Lástima que esto ya lleva 4 años en línea. Ni más ni menos. Entonces, pues, ¿por qué se habla tanto de estos biolaboratorios? Porque si tomas a 2 personas que están platicando y uno es prorruso y el otro no es prorruso, el que no es prorruso negará que existen, porque es complicado explicar estas cosas. El prorruso, en cambio, dirá que existen porque lo confirma Tulsi Gabbard. Esto no es cuestión de opiniones. Si tomo un documento ruso y es idéntico al documento de Gabbard y ese mismo documento ruso está realmente muy mal hecho, hay poco que decir sobre el documento, la intención fraudulenta de esta operación. Además, poco antes de que se vaya de la oficina porque se irá pronto. La pregunta era, esta es una buena pregunta, pero esa es una buena pregunta, pero si eran 2005, la pregunta es, ¿era necesario hacerlos precisamente en Ucrania? No, no los hicieron si necesitaban que fuera Ucrania. ¿Lo hicieron? Mira, esa pregunta es fantástica. La mayoría de los laboratorios no fueron creados, ya existían y eran de la Unión Soviética. Cuando tienes patógenos de cierto nivel, son difíciles de eliminar. Así que al menos la mitad de estos laboratorios eran de origen soviético. Y los ucranianos los mantuvieron, obviamente. Eran peligrosos porque no tenían mucho dinero para poder mantenerlos todos. Entonces los estadounidenses, ¿no? Si revisas lo que está escrito en el acuerdo de 2005, también los hicieron desmantelar. Era un poco una cuestión de, veamos, el dinero para mantener algunos, otros deben ser desmantelados, gestionados, etcétera, con el apoyo de dinero extranjero, porque formaba parte, no puedo leerles, 100 millones venían en el documento, pero también formaba parte del acuerdo sobre el desmantelamiento nuclear. También estaba eso, también estaba el tema del desmantelamiento nuclear. Dentro estaban todas las armas, no solo las bacteriológicas, laboratorio, cosas así. Realmente se trataba de echar una mano para gestionar un poco todo. Si se ponen a leer lo de 2005, que es proliferación de armas, se habla mucho también de lo nuclear, no solo de lo biológico, y eso es interesante. Mira, deseando implementar el acuerdo entre los Estados Unidos de América y Ucrania sobre la asistencia a Ucrania en la eliminación de armas nucleares estratégicas y la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entonces se trataba tanto de lo nuclear como de lo que ya se había hecho, eso obviamente se manejó de manera prioritaria. Anteriormente, estos laboratorios no es que fueran inútiles, también cumplían funciones sociales y continúan cumpliendo funciones sociales. Todo esto se hizo obviamente con el Centro de Sanidad y Epidemiología de Kiev, otros institutos de investigación de Odessa y de otros lugares, así que es un programa más amplio. Esta es una parte del programa porque dentro obviamente también había estudios de patógenos y cosas por el estilo. Así que no es que los hayan creado de la nada, también ayudaron a mantener las cosas antiguas de herencia soviética. Así que es un tema mucho más amplio. Uno debería leer todo el documento para entender cuántas otras cosas gestionaba este acuerdo. Y este financiamiento no solo tenía que ver con la parte de los biolaboratorios, etcétera, también incluía gas, agentes químicos y muchas otras cosas, además de lo nuclear. Así que no todos son laboratorios antiguos, seguramente también habrá laboratorios que se crearon nuevos, porque tal vez el equipo era viejo y en esa región no había uno, pero muchos ya existían desde hace tiempo. No es casualidad que el mapa ruso también incluya cosas muy, muy antiguas de la época soviética. Los documentos están hechos y los rusos están hechos al azar. El hecho de que marques que hay un laboratorio más o menos en Crimea no significa nada. Quien llegó al lugar equivocado fue Cherny, que llegó al lugar equivocado. O sea, los rusos no conocen la geografía de Ucrania. Poco creíble que estés haciendo un informe de ellos de unas 100 páginas sobre dónde están los laboratorios que tú estás denunciando. Y no eres capaz de poner en el mapa las localidades llamadas Cherny, que están completamente equivocadas en cuanto a su ubicación en el mapa. Algunos laboratorios están asignados a ciudades, otros a regiones, más o menos. O sea, ¿tú entiendes que un mapa hecho así sale de ese tipo de error? Porque cuando le pides a la inteligencia artificial que haga más o menos un mapa, algo así puede equivocarse. Por proximidad probablemente confundió una con otra. Son dos localidades que se llaman igual, pero una es un pueblo de 10 casas y la otra era una capital. Hay muchos errores justamente de aproximación, claramente producto de una generación automática. A algunas inteligencias artificiales no se les dieron las instrucciones correctas y la hizo más o menos porque si alguien quiere hacerme creer que los rusos no conocen la geografía de Ucrania ni de broma, como diría alguien, entonces como pueden ver ya tienen todos los documentos, se los descargan, los ven, los comparan y pueden ver tranquilamente que son copias y pegas. Ni más ni menos. No, ¿no son acaso los nombres que el ruso puso para cada uno de los que lo hicieron? El informe fue hecho en inglés por los rusos y entregado a la ONU. Así que no hay errores, ni más ni menos. Y tampoco es que esos sean los únicos problemas de ese informe. Ahí llegamos a otra cuestión que también hay que desmentir porque en este periodo están pasando muchas cosas. Hace un par de días fue bombardeada como de costumbre y prácticamente fue alcanzado un histórico estudio de cine en Kiev. Uno dirá, bueno, pero ¿qué relevancia tiene el estudio de cine Dovzhenko? Ya lo mencioné, ahí también se guardaban películas históricas y cosas por el estilo. Y uno dirá, pero ¿por qué estás hablando de esto? ¿Por qué miente? Está saliendo todo este lío del Biolab que no prueba nada. Porque si luego uno lee el informe de Gavara, solo dice que descubrieron el financiamiento, pero no dice que hayan descubierto que estaban desarrollando algo o cosas por el estilo. Lo deja ahí y permite que cada quien se haga su propia versión. El truco es justamente ese, aprovechar tu propia autoridad al construir un discurso. Pero no te estoy diciendo lo que realmente encontré, te lo pongo de manera un poco general para que seas tú quien saque su propia conclusión por su cuenta. Ellos no le ponen su sello, estamos diciendo esto visto.
Prácticamente son atacados estos estudios cinematográficos de Dovzhenko, destruyendo la colección de disfraces, creo, películas, cosas así, en Ucrania, y circulan algunas fotos. Como pueden ver, estas son las capturas de pantalla originales del video publicado por las entidades ucranianas. ¿Por qué se armó un lío? Ahora les explico el video original. Este es el video que está siendo difundido por la propaganda rusa. Son algunos fotogramas, no es un video. Un solo fotograma. Noten estas láminas con estos agujeros. Prácticamente los rusos muestran que en realidad dentro del estudio los ucranianos estaban produciendo drones porque estas son las salas de los drones. ¿Ven? ¿Ven que los agujeros coinciden? En realidad, la tesis de los prorrusos es que dentro de este estudio histórico se producían drones. Hay dos pequeños problemas. Uno, los drones no están hechos de lámina. Los drones están hechos de un material extremadamente ligero. Si tuvieran este peso encima, quedarían todos aplastados primero. Segundo, este es el policía de tránsito, el video original del noticiero ucraniano. Se hace a un lado. Incluso parecen oxidados, pero el material plástico con el que están hechos los drones es muy ligero. Con ese peso todos estarían aplastados. En cambio, parece que son láminas de metal, porque ya sabes, parece que son láminas de metal. Porque la inteligencia artificial que se usó para manipular las capturas de pantalla del video aplicó rescalado. Esto es lo que mostraron los rusos. Nota que se ven bien los ladrillos, no se ven bien las alas de los drones, etc. Este es el video original. Video original obviamente es un poco más pobre, son más o menos, digamos, hay aglomerados de cosas, hay cachivaches de la destrucción que no se entienden bien. Esta es la imagen original, esta es la imagen en cambio modificada con el aumento de escala por parte de la inteligencia artificial. Ahora, si alguien ha utilizado Photoshop y yo lo uso seguido para hacer las portadas, si yo quiero eliminar, digamos, estos árboles de Photoshop, le digo que me rellene el espacio vacío por aproximación. O sea, toma los elementos que están más cerca y prácticamente también me rellena esa parte, aprovechando el contexto. Ok, el contexto. ¿Cuál es el problema cuando haces rescalado? Es ridículo el hecho de que en la versión de baja resolución mostrada en el video ucraniano se ven claramente las divisiones de la lámina, mientras que en la versión, digamos, de alta definición publicada por los rusos, las divisiones de la lámina desaparecen. Y también aparecen ladrillos, como se puede ver, aquí no hay, aquí sí hay. Así es como funciona el aumento de escala o cuando Photoshop intenta rellenar lo que no entiende con algo que sí entiende. Entonces este montón de escombros sin forma prácticamente se convierte en un montón de ladrillos. Relleno con lo que tenía sentido, ni más ni menos, no se llama relleno según el contexto de proximidad. Es una función que tienes en Photoshop y que tienes en varias inteligencias artificiales. La moraleja, la excusa era que no atacaron el estudio por ser un estudio, sino porque ahí se producían los drones. En realidad, como se puede ver en la imagen original, no existe absolutamente esa semejanza y no tiene sentido por cómo están hechos. Los materiales de los drones habrían sido desintegrados por el peso de esos ladrillos. Ahí estos jueguitos ocurren muy seguido y la gente cae porque obviamente según la ideología no es que tienes ganas de ir a ver exactamente cómo son las cosas. Vamos a la historia de este personaje que es bastante particular, obviamente.
También aquí se habla de Simeón Shepesky, que es un disidente ruso que vivía en Polonia, cerca de la frontera con Bielorrusia, y que hacía un montón de, digamos, arte que obviamente le molestaba a Putin. Pero tengo que ser honesto aquí, todos los super pro-ucranianos, atlantistas, etcétera, pintan a este personaje como una pobre víctima, antirruso, artista, etcétera. Entonces, gracias. Sí, pero también hay algo más. Él no atacaba solo a Putin, Kadyrov, etcétera, y entonces hay todo un historial también de personas asesinadas que ahora veremos por parte de los rusos o a quienes han perseguido, como el piloto que escapó a España, etcétera. Así que es muy probable que molestara, pero él también molestaba a los ucranianos. Ahora aquí vemos unas imágenes de él, pero él también hacía estas imágenes, entonces esta es una imagen hecha también por él, donde está Yermak, que sostiene en brazos a Zelensky, dibujado con una nariz caricaturesca al estilo judío, que está orinando detrás de lo que claramente es un cosaco, y lo mismo del otro lado, Putin sobre los suyos. Entonces es una crítica donde el poder prácticamente se ríe y orina sobre los pobres de las dos naciones que en realidad están luchando entre sí, como se puede ver, se están sacando los ojos. Entonces, por esta propaganda crítica suya, véanla ustedes de un lado y del otro. También había terminado en el sitio Mirosves, que es un sitio ucraniano donde prácticamente señalan a personajes que son anti-ucranianos o buscados, digamos, por su actividad anti-ucraniana. Entonces no era querido ni por los ucranianos ni por los rusos. Les digo esto por honestidad, solo para que entiendan que era un personaje un poco fuera de lo común. Con toda honestidad, sin embargo, luego en Polonia capturaron a los dos bielorrusos que intentaban entrar en la embajada bielorrusa o era el consulado en Polonia. Entonces, sabemos que son dos bielorrusos, así que difícilmente los ucranianos habrían usado a bielorrusos. Y de todos modos, casi el 90% de su arte, de su propaganda, de sus críticas, se concentraba en Putin, en Kadyrov, Gerasimov, Shoigu, etcétera, etcétera. Entonces, con mucha probabilidad, viendo también el historial bastante amplio de actividades rusas contra los disidentes, es muy probable que los autores intelectuales sean los rusos. Entonces también les voy a mostrar el arresto. Por lo general es la técnica de comprar a algunas personas, hacer que realicen una misión y pagarles con criptomonedas. Este es el arresto de uno de los dos que lo intentaban en el consulado o en la embajada bielorrusa en Polonia. Las fuerzas del orden lo detuvieron justo en la entrada. Quizás se lo esperaban que hiciera esto. Entonces, al menos a uno de los dos lo han, no sé, creo que también agarraron también al segundo lo arrestaron, pero la historia me dice que con muchísima probabilidad fueron rusos. Hay un buen usuario de X, que por cierto también me sigue, que hizo una reconstrucción de todos los casos, no solo el de Simeón Skrzepecki, el caricaturista, etcétera, pero también todo lo que había pasado antes. Por ejemplo, en febrero de 2024, Maxim Kuzminov, desertor ruso que había entregado el helicóptero a Ucrania, fue encontrado muerto en Alicante, España. En marzo de 2024, Leonid Volkov, colaborador de Navalny, fue atacado a martillazos frente a su casa en Vilna. Posteriormente, dos polacos son arrestados en Polonia. La fiscalía también hace públicas algunas investigaciones polacas que muestran que el número de arrestos por casos de espionaje y sospechosos ha aumentado como 10 veces en comparación con 2022. En marzo de 2024, un depósito en Londres que contenía generadores y dispositivos Starlink destinados a Ucrania fue incendiado. El ataque fue organizado a través de la red Wagner y muchísimos otros casos, como se puede ver, siempre relacionados con acciones llevadas a cabo, sobre todo reclutando personas en línea.
Yo te recluto, te digo, ve a hacer esa cosa. Si la haces, te mando un pago. Entonces, aunque captures a las células o desmanteles la célula, no desmontas el sistema, porque el sistema pasa por varios niveles de intermediación. Luego, en el otro caso, en julio de 2024, se queman unos dispositivos incendiarios disfrazados de masajadores eléctricos que se incendian en un centro de DHL en Leipzig y Birmingham. Según la inteligencia occidental, se trataba de una prueba rusa para verificar la posibilidad de incendiar aviones de carga que iban a América o a Ucrania. En julio de 2024, si recuerdan, habían frustrado el plan para asesinar a Armin Paperger, el director general de Rheinmetall. Mayo de 2025, una serie de incendios afecta propiedades vinculadas al primer ministro británico Keir Starmer, un auto y 2 viviendas en el norte de Londres. El coordinador, conocido en Telegram como el Money, vinculado a Name No Nam 057, un grupo de hackers relacionado, etcétera, siempre con la Federación Rusa. Entonces, como vemos, y continúa, como vemos, hay una larga historia de actividades en este sentido. Entonces, con mucha probabilidad son ellos, pero tampoco le caía muy bien a los ucranianos. Al tipo le gustaba golpear a diestra y siniestra. Tenía una visión del poder no solo anti-Putin, sino también anti-establishment en general. Probablemente también habrá hecho caricaturas de otros líderes, cosas así, aunque luego se concentraba. Entonces, muchos me han pedido que hable de Elvira Nabiulina porque hay un comunicado de Peskov que dice que está enferma. Dice, no demos lugar a teorías extrañas, porque tenía que presentarse en el foro de San Petersburgo y en otra reunión anterior y no se presentó. E incluso Peskov hizo esta declaración. En realidad debería presentarse en la conferencia de prensa del 19 de junio, así que dentro de 2 días. Así que dentro de 2 días sabremos dónde está Nabiulina. Porque si ni siquiera se presenta a la tercera, no quisiera que el resfriado que agarró lo haya agarrado por culpa de una ventana abierta. Y ustedes saben, cuando me refiero a una ventana abierta, cuál es la tradición, digamos. Seguramente es interesante ver que en el foro de San Petersburgo y en la otra reunión era Putin quien hablaba de los temas bancarios y no Nabiulina. Y ya tenía un tiempo que se hablaba del hecho de que Nabiulina no estaba a favor de la guerra y desde hace tiempo quiere frenar los gastos porque de todos modos es buena en lo que hace, hay que decirlo. No es que ella sea incompetente. Ojalá hubiera más directoras del Banco Central como Nabiulina, considerando la situación de Rusia. Pero digamos que tuvo un poco de conflicto con Putin. Y es extraño que en las últimas 2 reuniones haya sido Putin quien habló de los temas económicos, de las tasas, del Banco Central, esas cosas, y no ella. Por cierto, su mandato, si no me equivoco, termina en 2027 o algo así. Veremos si reaparece. Me lo han preguntado, pero más allá de lo que se dice o de las veces que ha faltado, no se puede decir más. En 2 días sabremos la verdad. Si en 2 días se inventan otra mentira de que sigue enferma, permiso, enfermedades y cosas así, aquí hay gato encerrado. Tal vez no la eliminaron, pero seguramente la acompañaron a la puerta, porque según yo no está de acuerdo. Tiene medidas que no considera fiscalmente válidas respecto a la situación del Banco Central ruso. Por otro lado, ella era una de las consejeras más confiables, siempre estuvo al lado de Putin. Imagínense que la volvieron a contratar, lleva 10 años ahí, no es poco. La ausencia por enfermedad ha tomado connotaciones políticas, ya que había sido objeto de críticas por parte de los empresarios rusos por la decisión de aumentar las tasas al 21 en 2024, una medida que tenía como objetivo frenar la inflación y que lamentablemente tuvo como consecuencia la desaceleración del crecimiento económico del 4.9 en 2023 al 1 en 2025. Así que veremos cuál es la verdad sobre Nabiulina en un par de días, ni más ni menos. Así que no haría teorías extrañas, ya que la prueba de fuego es dentro de poco. Y lo sabremos. Si inventan otra excusa, yo también empiezo a dudar mucho.
He notado que últimamente muchos hablan de posibles ataques rusos desde Bielorrusia. También he visto en muchos sitios y canales de YouTube de análisis que hablan de la posibilidad de que los rusos utilicen Bielorrusia o involucren a Bielorrusia en la guerra. En realidad, las últimas declaraciones hechas por Lukashenko hacen entender que no tiene intención de dejarse arrastrar. ¿En qué sentido? Lo dice él directamente. De hecho, se refiere a Zelensky. Lukashenko se disculpó con Zelensky por sus duras declaraciones. Dice, si Vladimir Alexandrovich Zelensky se ofendió, le pido disculpas por esas palabras, quizá no debí decirlas ya que todavía está en guerra. Además, entiende perfectamente que de Bielorrusia y especialmente de mí personalmente no se deberían esperar acciones militares. Gracias. O sea, está dando a entender que ellos son muy vulnerables militarmente y si Ucrania empieza a atacar a Bielorrusia de la misma manera en que ataca a Rusia, ellos no son capaces de defenderse. Entonces dice, entendemos perfectamente que nuestras principales infraestructuras vitales, industrias y logísticas estarán bajo ataque, como han afirmado. Ya han planeado 500 objetivos de este tipo en el territorio de Bielorrusia. Pronto, Bielorrusia es entonces también para nosotros. Si atacara Kiev desde el territorio de Bielorrusia, el frente se expandiría en 1500 kilómetros y con el curso actual de la guerra, nosotros y los rusos no seríamos capaces de proteger esta área. Por cierto, el viernes haremos una transmisión en vivo con Eduardo Fontana sobre la defensa de Moscú. Y como la cantidad de sistemas antiaéreos rusos no es suficiente para cubrir todo, si recuerdan, hice una transmisión en vivo hace un tiempo llamada Está caro el oso, donde mostraba cómo los ucranianos sistemáticamente en el frente de Jersón, Crimea, Zaporizhia destruían radares, sistemas de alerta temprana, sistemas Buk, Pantsir, S-300, S-400, creando de facto una especie de cobija corta desde este punto de vista. Si juntamos los ataques en Moscú, por ejemplo el de la refinería o el anterior, nos damos cuenta de que los rusos están en la situación en la que Moscú pasa a la defensa, políticamente pasa a la defensa. En este momento Moscú tiene más sistemas antiaéreos que todo el frente de Jersón, Crimea y Zaporizhia juntos. Entonces, por un lado, los ucranianos han destruido, de hecho están realizando una enorme actividad de ataque sobre la logística rusa en el frente de la carretera Mariupol-Melitopol-Crimea. Y por otro lado, de vez en cuando molestan a Moscú y no se refuerzan, que por lo tanto debe ser defendida, lo que crea aún más absorción, digamos, de las capacidades antiaéreas por parte de los rusos. Entonces la manta se está volviendo corta y es una manta corta estudiada científicamente, la de la actividad ucraniana. Luego lo veremos mejor en los datos, pero vayan a buscar, a recuperar el oso, la transmisión en vivo de hace un mes y medio, donde mostraba justamente estos datos. Y hablaba justamente de esta posibilidad. Si luego ponemos las cosas en conjunto con los ucranianos, que recibieron algunas bombas guiadas por los estadounidenses a través de pagos europeos, desarrollaron el kit para sus propias bombas planeadoras. Se entrenan cada vez más con los F-16 y con los Mirage 2000. Pon todas estas cosas en conjunto y muy probablemente poco a poco probablemente comenzará a lanzar bombas en las zonas de Jersón, Zaporizhia o cosas por el estilo. Una vez que el sistema antiaéreo ruso de la zona esté muy debilitado o haya sido despojado, digamos, de su fuerza antiaérea en favor de zonas más sensibles y políticamente más importantes. Última noticia, y luego pasamos a los temas sobre el terreno. Los ucranianos hace unas horas revelaron este nuevo vehículo submarino, se llama Sea Trident, tridente marino, y es prácticamente un buen dron submarino con un gran potencial explosivo. Si entra en contacto con un barco de la flota fantasma o si entra en contacto con un auto, una nave militar, explota. 1000 kilos de explosivos. Tampoco el puente de Kherson la pasaría bien si un par de estos chocaran contra sus pilares.
Y si todo sigue así, los veremos en acción. De hecho, cuando nos los muestran, significa que ya están operativos. Gracias, puedo integrar los drones de superficie con estos drones submarinos. Es prácticamente un pequeño submarino. Se parece un poco al concepto de nuestro cerdo de la Segunda Guerra Mundial, pero de manera completamente autónoma. Puede llegar hasta 60 metros, no es muy rápido. Alcanza 10 nudos aproximadamente, 18.5 kilómetros por hora. Así que llegaría después de muchas horas a Sebastopol o al otro lado en el mar de Azov o al otro lado en la costa del Mar Negro. Pero llegaría a 50 o 60 metros, así que es muy difícil de detectar. Claro, los rusos tienen sus redes de sonar, etcétera, pero es un buen cerdo relleno de erizo para usar un paralelismo nuestro. Seguramente lo veremos en acción pronto. Entonces, para cerrar la parte, digamos, de las noticias, del desmentido, etcétera, seguramente los ucranianos respondieron al ataque que golpeó la iglesia y que golpeó el estudio con el ataque a la refinería en Moscú. Hecho. Refinería importantísima porque esta generaba al menos el 40% de toda la gasolina que se usaba en Moscú. Pero continúa, de hecho, es interesante que lograron golpearla a pesar del incremento del sistema defensivo de Moscú, que tiene 3 anillos concéntricos de sistemas defensivos montados incluso sobre los edificios con las grúas, pero crea un problema político, porque seguramente como Moscú está siendo atacada, tienen que aumentar aún más la protección, y si realmente tienen escasez de sistemas defensivos, bueno, inevitablemente. Y es una evolución de este tipo. ¿Cuál es el problema político de Moscú que está bajo ataque? ¿Cuál de los dos defiendes si no tienes suficientes? Esta es una situación que los ucranianos están creando y que los rusos tendrán que manejar absolutamente. Ya lo hemos visto, también lo hicieron en San Petersburgo, justo cuando estaba el Foro Internacional, pero estaba a poca distancia, a 10 kilómetros del Foro Económico Internacional ruso. Detrás se veían las columnas de humo negro del ataque ucraniano, así que fue un gran daño a la imagen. A ti te preguntan cuál es el mejor detergente y si ven que buscas detergentes, yo busco modelos a escala, me enseñas los modelos a escala. Así que de estos factores hablaremos mejor más adelante, integrando tanto todo lo que ya dije yo en las transmisiones anteriores con todas las fuentes como las investigaciones que hizo Fontana. Las juntaremos todas y tendremos una visión aún más amplia, más grande y más completa, digamos, del asunto. Hay muchos ataques sobre Sebastopol. La ciudad está bien defendida, relativamente bien en comparación con el resto de Crimea, pero un poco menos desde que movieron la flota la mayor parte fuera de Sebastopol. Pudieron ahorrar, prefirieron mover sistemas antiaéreos, etcétera, hacia la zona de Rostov. Entonces Sebastopol ya no es tan utilizado por los rusos precisamente porque era extremadamente vulnerable. Así que ya no es tan vital. Prefieren moverse, dar un paso atrás y defenderse más en profundidad porque de todos modos los sistemas de drones ucranianos tienen sus límites. Además, cuanto mayor es la distancia, mayor es tu capacidad de notar el ataque e intervenir. Por ejemplo, cuando los iraníes lanzaban drones hacia Israel, tardaban 6 horas en llegar, así que prácticamente había todo el tiempo para interceptarlos, volver a interceptarlos, etcétera. Así que cuanto más aumentan las distancias, más difícil se vuelve. Pero hay que decir que los ucranianos han encontrado formas cada vez más creativas para atacar, sin duda, la amenaza submarina. No es que quede mucho de la flota rusa, o de todos modos la flota rusa ya no contribuye tanto. A lo que sucede, como mucho, de vez en cuando participan algunos barcos menores que lanzan algún misil calibre que se suma al ataque general sobre ciudades. Pero es una aportación realmente pequeña, 4, 8, 12 misiles ya no es tan relevante en el conjunto. Pasemos a la situación general de los frentes, así vemos un poco la situación general, en fin, más allá de lo que está pasando. Mientras tanto, me gustaría dividir la cuestión entre 2024, 2025 y 2026.
En 2024 y 2025, los rusos tenían la iniciativa inequívoca en todos los frentes, ni más ni menos. Prácticamente lograban atacar en cualquier lugar. Hoy ya no es así. Para darles una idea, la razón por la que hablamos, pero no solo nosotros, también los militares y los blogs rusos hablan del hecho de que probablemente sea necesaria otra movilización, porque en este momento, como veremos, si antes los frentes estaban todos a favor de Rusia, ahora vamos hacia un 50 y 50. Son frentes activos y frentes defensivos. Glisic me pregunta, ¿tú crees que después del final de la guerra los hombres rusos volverían a votar por Zelensky? Absolutamente no, no lo harían, no lo volverían a votar si es que votaran de nuevo. Stravincherebbe arrasaría Zaluzhny, Budanov, etcétera, pero él lo sabe perfectamente, que luego está totalmente fuera de los límites, a menos que pase algo espectacular, que el ejército ruso colapse, que reconquisten las fronteras del 91, entonces él sería llevado a la gloria, pero normalmente no. Los líderes de guerra no tienen un buen futuro después. Algunos dicen Churchill lo demuestra. Es un ejemplo. Churchill. Entonces dividámoslos en frentes. En el frente de Kamiansk tenemos a los ucranianos que están rechazando a los rusos. Tomen en cuenta que los rusos habían llegado hasta rozar esta zona. Así que en este frente en particular, los ucranianos están activos, contraatacan, mientras que los rusos están a la defensiva, pasivos. En el frente de Orichiv, más o menos, ambos están quietos. Hay una tímida acción ofensiva por parte de los rusos, pero realmente muy tímida. En el frente de Velika Novosilka, en cambio, los rusos llevan tiempo intentando romper y tratar de cortar prácticamente el saliente que se ha formado entre Velika Novosilka, Kamiansk y Orichiv. Este es sin duda un frente activo para los rusos. Hay un pequeño problema, los ucranianos también están activos contra el frente ruso al norte de Velika Novosilka. En cuanto al frente de Pokrovsk, más o menos están detenidos. Los rusos no hacen gran cosa en este frente, en esta zona. Así que se miran con hostilidad. Pequeñas acciones, pero nada relevante. En el frente de Kostiantynivka, claramente los rusos están a la ofensiva. Luego les mostraré mejor con las imágenes. Lo mismo ocurre en el frente de Chasiv Yar, Siversk hacia Kramatorsk y Sloviansk. Lo mismo ocurre en el frente de Liman, pero los ucranianos están atacando el frente de Liman desde el norte, de norte a sur, sobre Kupiansk. La situación está más o menos estancada. Al norte la situación está más o menos estancada, o sea, Sumy, Yarkov, etc. Entonces sí, los rusos todavía tienen una ligera ventaja en términos de frentes activos. Pero comparado con 2024, con 2025, donde no existía un frente activo ucraniano aparte de Kursk, la situación ha cambiado mucho. Y con tal de seguir alimentando el esfuerzo hacia Kramatorsk y Sloviansk, están presionando otros frentes. Los recursos prácticamente se envían para alimentar este frente aquí, que luego basta con mirar esta media luna que se ha formado desde Lima-Liman, Siversk hasta Kostiantynivka. Está claro que el objetivo es ese, y Sloviansk, ni más ni menos. Entonces, la situación ha cambiado claramente desde este punto de vista para devolver a los rusos a un nivel de actividad tal que tengan la iniciativa en todos los frentes como en 2024 y 2025. No lo digo yo, se los mostré en la transmisión anterior, lo dicen todos los militares y los blogs rusos. Aquí se necesita otra movilización, se necesitan al menos otras 300 o 400,000 personas para volver a ese nivel. Aquí, desde la entrada de San Raskru, la gente y los militares están cansados, quisieran que todo terminara de la mejor manera. Incluso el aeropuerto en Moscú está lleno de reservistas que van y vienen. Honestamente, hay mucho cansancio, también porque después de 5 años de guerra ha durado más que la Segunda Guerra Mundial, más que la Primera Guerra Mundial en casa. ¿Qué se ha logrado?
Y no me vengan a decir Veterinarne, que fue tomada por los rusos al norte de Kharkov recientemente, que son 1.49 kilómetros cuadrados. No es nada, no vale mucho. Siguen tanteando el terreno, infiltrándose hacia Kupiansk, pero la situación general aquí no ha cambiado. Los ucranianos están firmemente asentados en el lado oeste con algunas presencias en la parte este y siguen conteniendo los eventuales intentos rusos, que sin embargo ya no son tan vehementes y continuos como ocurría en 2024 o 2025. Gracias. En la zona de Siversk, Limán, tenemos a los rusos que siguen infiltrándose. También hay geolocalizaciones de rusos en el centro de Limán. Entonces, ¿por qué tenemos un contraataque ucraniano al norte de Limán? Porque Limán está extremadamente bajo presión. Las últimas geolocalizaciones rusas, pocos soldados de infantería, eso sí, están incluso cerca de la vía del tren de Limán. Esto significa que la defensa de Limán se está volviendo muy porosa en cierto sentido. Y esta porosidad, este es un mapa ruso, así que no me digan que me estoy inventando contraataques ucranianos o cosas por el estilo. Este es un mapa de un think tank ruso, Rivar. Es el propio mapa de Rivar el que nos muestra un ataque ucraniano al norte de Limán, como se puede ver. Gracias a todos. Todavía está rayado como territorio, digamos, disputado, pero son ellos mismos quienes hacen estos mapas. En realidad, la situación es un poco diferente. Si tengo que ser honesto, los ucranianos en realidad han tomado la mitad de lo que aquí aparece rayado. Pero he notado que últimamente incluso los think tanks rusos hacen mapas un poco exagerados sobre las acciones ucranianas. Tienden a exagerar la acción ucraniana, tal vez para manejar las expectativas de un posible colapso de un pequeño sector o cosas así. He notado que tienden a exagerar la acción ofensiva ucraniana. No me pregunten por qué, pero lo verán, es algo redundante. Tienden a exagerar, o sea, incluso nosotros que seguimos estas cosas, en realidad sabemos que la penetración ucraniana real es la mitad de eso. Son los mismos mapas rusos los que lo exageran. La acción, no sé si por un asunto interno, en caso para manejar un posible problema o para alarmar. No lo sé, pero les puedo decir que los mapas rusos en este periodo exageran más que los mapas ucranianos sobre las mismas acciones ucranianas. Qué interesante, interesante. Aquí se puede ver la acción que están llevando a cabo los ucranianos gracias a los rusos. Por otro lado, siguen infiltrándose. De hecho, sí es como una especie de prealerta o manejar un problema que está ocurriendo. Mientras los rusos se infiltran en Liman, son atacados por los flancos. De hecho, está Azov. Si alguien quiere preguntar quién está ahí, ahí está el cuerpo de ejército de Azov. Cabe señalar que mientras esto sucede, obviamente ellos también vienen desde abajo para tratar de, digamos, quitar ese pulgar. Este dedote ruso que se ha metido al norte de Liman. Cabe señalar que mientras están sufriendo este ataque al norte de Liman, ¿no? Ahora los rusos de todos modos continúan con la parte sur tratando de tomar la ciudad, preocupándose por lo que sucede al norte, por cierto. Este es un mapa ruso un poco exagerado porque ya los muestra prácticamente dentro del Limán, que han tomado varios barrios. En realidad no tenemos una geolocalización que determine la toma de un sector de Imán. Por el lado ruso, sin embargo, hay geolocalizaciones de un par de infantes rusos. Como decíamos, mucho más allá de los sectores donde sabemos que más o menos están los rusos. Aquí estamos hablando incluso del ferrocarril. Entonces significa que sus infiltraciones están creando más o menos en Limán la misma situación que se está creando en Kostiantynivka.
Con mucha probabilidad la situación del Limán es más trágica de lo que nos dicen los mapas ucranianos, porque el ataque ucraniano con el Azov y su cuerpo de ejército, siendo la élite de la élite, lo utilizas cuando tienes que remediar una situación ya extremadamente precaria. Y el hecho de que haya geolocalizaciones de infantería rusa así dentro de Imán, casi a espaldas del Limán, me hace pensar que no nos están contando todo. En cuanto al Limán, creo que los rusos ya están posicionados, al menos en los suburbios, y que empiezan a hacer exactamente lo mismo que están haciendo desde Kostiantynivka, intentando tomar Limán por ambos flancos. Entonces el contraataque ucraniano sirve para intentar mejorar un poco la situación o para distraer reservas rusas. Parece que en este momento los rusos están más interesados en enviar las reservas para tomar Limán que en contener la situación un poco más al norte. Como vimos en el tema del terreno, seguramente para ellos es más importante tomar Limán como base logística para luego acercarse a Sloviansk. Desde el norte, consideren que Limán está aquí arriba, un poco más al norte, así que le están dando prioridad a eso en lugar del terreno que tomaron al norte. Y noten que incluso los esfuerzos ofensivos que los rusos están llevando a cabo desde Siversk y desde Chasiv Yar sirven para dos propósitos fundamentales. Uno es avanzar lentamente hacia Mykolaiivka, donde de todas formas hay un terreno elevado desde el cual los rusos podrían utilizar drones en toda el área. De hecho, como confirman también las fuentes ucranianas, la carretera de Kramatorsk ya está bajo el fuego de los drones rusos. No lo digo yo, se los voy a mostrar un artículo ucraniano. Entonces esto demuestra cuánto ha aumentado el área donde se combate. Ya están Kramatorsk y Sloviansk, que técnicamente son ciudades en el frente. Los drones rusos llegan y atacan los vehículos en las carreteras. Vamos a la situación de Kostiantynivka, que además es la más discutida. Entonces, por un lado tenemos a los rusos que tienen que economizar fuerzas solo para mantener los frentes que realmente les interesan, creo que también a nivel político. Y por otro lado tienes a los ucranianos que intentan a toda costa, con uñas y dientes, mantener Kostiantynivka y Limán, porque si ambas caen luego, inevitablemente la próxima batalla empieza a estar realmente a las puertas de Kramatorsk y Sloviansk. Creo que para los rusos este asunto es fundamental, porque obviamente tomar el Donbass sería de todas formas la primera sombra de una victoria que podría darle una carta de salida para esta guerra. Es decir, hemos tomado el Donbass, lo hemos liberado, era uno de los objetivos, etc. En realidad uno preguntaría, pero entonces, ¿por qué estaban presionando hacia Zaporilla? ¿Por qué presionaban hacia Sumy? ¿Por qué querían tomar Kupiansk, etcétera? Bueno, está claro que es una reducción de los objetivos según los recursos disponibles. Simplemente no tienen los mismos. Sí, se están reduciendo, adaptándose a un objetivo mínimo. En cambio, que es un objetivo, si el objetivo en 2024-2025 era hacer colapsar a los ucranianos presionando en todos los frentes, y estuvieron cerca porque, si recuerdan, habían superado las últimas líneas defensivas ucranianas, tanto que llegaron a lo grande. El Azov lo estaba haciendo. Entonces, ¿es un problema? No es un problema, problema no es uno. Las mejores unidades. Para cerrar, hablemos de las ofensivas del año pasado. Ahora los rusos se dieron cuenta de que ese ritmo de presión y ese costo en 2024 y 2025 no es sostenible, y por eso están dando prioridad con los recursos disponibles a estos objetivos. Aquí la otra cuestión es qué hacen los ucranianos. Los ucranianos intentan frenar a los rusos para que no se acerquen al Donbass y por lo tanto a Kramatorsk y Sloviansk, pero al mismo tiempo intentan aprovechar el hecho de que los rusos quitan recursos de un lado para alimentar otro, para crear ataques y tal vez incluso alguna ofensiva limitada, donde los rusos prácticamente van a buscar los recursos. Inevitablemente van a golpear en los puntos más débiles. Esto funciona en ambos sentidos. Déjame explicarlo mejor.
Si los ucranianos atacan y debilitan las mismas zonas de donde los rusos obtienen recursos o no las abastecen porque tienen que abastecer otras, se crea o la condición para hacer un contraataque y recuperar terreno o la condición en la que los rusos tienen que desviar recursos de donde están atacando para cubrir donde están a la defensiva. Si no es suficiente, entonces ambos modos. Para los ucranianos funciona en este sentido. Si los rusos debilitan la zona, los ucranianos también podrían aprovecharlo recuperando posiciones. Si no, si en cambio desvían recursos del esfuerzo principal, está perfecto. Lo mismo. Para los ucranianos significa que podrían defender mejor Kostiantynivka, Liman, Siver, Tramatov, Sloviansk, Drushivka y todos los demás lugares. Entonces, ¿cómo ven este tipo de estrategia pasiva activa que se adapta según la situación? En mi opinión, es conveniente para los ucranianos. Si los fijan en el terreno, aprovechan y evalúan si hay oportunidad o no. Dicho esto, al ritmo actual de las penetraciones rusas en el área de Kostiantynivka, es muy probable que Kostiantynivka caiga o esté casi completamente en manos rusas durante este verano. Al ritmo actual estamos más o menos en una fase similar a la de Pokrovsk. Las infiltraciones rusas son muchas más de las que luego se cuentan, digamos. Playframi pasó este informe ucraniano, así que no, etcétera, así que se los cuento con sus testimonios. Quien dice prácticamente que en estos días en Kostiantynivka se lleva a cabo la batalla principal de la campaña de verano de 2026. Las próximas semanas podrían ser decisivas para la ciudad clave en la región de Donetsk. Los rusos se han extendido tanto en la ciudad que sacarlos de ahí puede ser una tarea ardua. Las fuerzas armadas ucranianas corren el riesgo de perder Kostiantynivka. Repito, estas son entrevistas a comandantes que defienden este sector. La mayoría de ellos aceptó hablar sobre la situación de la ciudad con la condición de permanecer en el anonimato, así que dicen cosas bastante honestas. Ellos dicen que el enemigo, bajo la cobertura de las líneas verdes de los árboles, porque los campos siempre están divididos por estas líneas donde puedes aprovechar la división del campo, penetraron al interior con la infantería. Por primera vez el enemigo fue registrado en la ciudad en octubre de 2025 y ya es una enorme infiltración. Sucedió ya en la primavera de 2026 el enemigo bajo la cobertura vegetal y comienza a infiltrarse directamente en la ciudad. Sus grupos que se han infiltrado en la ciudad ya son bastante numerosos y nuestra infantería ya está combatiendo batallas urbanas en los flancos de la misma Kostiantynivka, dice el comandante de los batallones de drones de la 28ª Brigada Mecanizada. Si leen este artículo, que es muy interesante, más o menos lo hago yo. El resumen, sin embargo, es para mostrarles de dónde viene el origen de la fuente. Son todos los comandantes ucranianos, más o menos, todos son pesimistas. Dicen claramente que si ya hay 250 o 300 infantes rusos dentro, sus posibilidades de hacerlos retroceder son muy bajas. Están superados en número. Además, Clement Molin, pero también muchos otros analistas, han mostrado cómo hay muchísimas geolocalizaciones de estas dos carreteras. Detrás de Kostiantynivka es prácticamente un cementerio de vehículos. Lo mismo nos lo confirma esta entrevista múltiple a comandantes ucranianos en el sector de Kostiantynivka, donde dicen que sí, todavía logramos llevar algo logísticamente a pie o con drones, pero ir allí con un vehículo es impensable. La carretera está prácticamente bajo el fuego de los drones rusos. De hecho, continuamente hay un cementerio de vehículos. Les mostré en las transmisiones anteriores algunas imágenes satelitales. Estas carreteras están llenas de vehículos destruidos. Entonces ellos dicen que todavía logran abastecer a sus tropas dentro de Kostiantynivka, pero de manera cada vez más limitada. Entonces, si el número de infantes rusos aumenta y se estabiliza dentro de la ciudad, nuestras posibilidades de expulsarlos son extremadamente bajas. Simplemente intentaremos contenerlos y ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué?
para seguir fortificando las áreas traseras, todas estas líneas que están creando, y aquí podemos ver cuál será el desarrollo ruso. La toma de Kostiantynivka no es un riesgo de lanzamiento para que ocurra una explosión. Kostiantynivka no es una plataforma de lanzamiento. Es algo inusual, sí, también hay videos documentados por el Kiwi Independent, etcétera. En cuanto al camino que viene, cuál es una plataforma de lanzamiento. Kostiantynivka está prácticamente dividida en dos por el río, así que ahí es más fácil para los ucranianos. La plataforma de lanzamiento es un poco... Las plataformas de infiltración se detienen justo donde están estos bancos, los bancos del río. Entonces, en realidad, el área que los ucranianos logran defender mejor es contención aquí, esta zona. Las otras zonas son mucho más fáciles de infiltrar. Los rusos pasan por Ilinivka, Berestove pasan por el norte. Es inevitable que poco a poco el cerco se cierre y por lo tanto más o menos la ciudad está perdida. Eso también lo dicen los comandantes. Es una cuestión de cómo y cuándo, y ese cómo y cuándo para los ucranianos marca la diferencia, porque ese cómo y cuándo, si cae a finales del verano, los rusos se encuentran en la temporada de lluvias y luego el invierno. Eso les daría mucho tiempo para fortificar la situación a sus espaldas. Por otro lado, la situación a sus espaldas es interesante porque si vemos en el mapa, la situación de Kostiantynivka en realidad está en un valle. Toda esta área aquí es baja. Entonces, los rusos que tomen Kostiantynivka no subirán por la carretera. Lo más probable es que intenten aprovechar el frente al norte de Chasiv-Chasiv, unificar estos dos frentes, es decir, el que estaba al sur de Siversk frente a Bakhmut. Imaginen que Bakhmut está aquí y tratar de tomar el control de esta zona aquí. Esta zona es la zona de colinas que se encuentra prácticamente detrás de Olksevo-Drushivka. Si tomas esta zona de colinas, también controlas la carretera, las dos carreteras que conectan Olksevo-Drujivka y Drujivka con Kramatorsk y Sloviansk. Y desde aquí los operadores de drones rusos prácticamente podrían operar desde Krasivka más o menos en toda el área. Entonces, lo más probable es que intenten posicionarse en estas alturas, aislar Olksevo, Drujivka y al mismo tiempo tratar de tomarlas forzando una evacuación ucraniana hacia Kramatorsk y Sloviansk. Pero la ruta que tomarán los rusos no será la directa por la carretera a lo largo del valle. Será tomar las colinas de esta manera. Entonces creo que intentarán bloquear la carretera al norte de Olksevo, Drujivka, llegar desde el sur una vez que hayan forzado una retirada ucraniana. Entonces la verdadera batalla por Kramatorsk y Sloviansk prácticamente ocurrirá alrededor de esta zona. Los ucranianos intentan mantener Mykolaiivka porque hay alturas, así que al final lo más probable es que este sea el frente. Tomada Liman, los rusos intentarán llegar también desde el otro lado. Esta es la batalla final. Al ritmo actual, tengan en cuenta que no se pueden estimar las cosas dando por hecho que todo se mantiene estable. En realidad, si mañana Putin se despierta a unos cientos de metros, fulano de tal, 200, 220, 240, esa es la diferencia de altura que hay en esa zona. Creo que no más de 260 para dar una idea, pero en el ambiente de drones esos 200 metros hacen mucha diferencia en el tema de la comunicación con el dron. El que está abajo está en peor situación, no por un tema de visibilidad, sino por un tema de línea de comunicación. Volviendo a lo que decía en cuanto a los tiempos y lo que está sucediendo, es difícil pensar que todo sea constante. Como decía, si mañana movilizan a 500,000 hombres y vuelven a estar activos en todos los frentes, las cosas pueden acelerarse, pero supongamos que se mantienen en el nivel actual. La línea de tiempo más optimista para los rusos es la toma de Kostiantynivka durante el verano. Línea otoño-invierno, las colinas.
Para tomar Kramatorsk y Sloviansk estamos hablando de finales de 2027. Para tomar Sloviansk al ritmo actual, 2027. Top. Esto sí todo se mantiene estable y no lo está, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Pero supongamos que todo se mantiene estable, más o menos en cuanto a fuerzas, penetraciones, velocidad, sobre todo dentro del entorno urbano, eso se mantiene igual. Y hemos notado que si hay una constante en esta guerra, es que cuando un sector urbano está defendido, más o menos para tomar una ciudad, incluso pequeña, de 60 o 70 mil habitantes, se necesita más de un año. Eso aplica para Bakhmut, aplica para Kostiantynivka, Pokrovsk, Mirnograd, Siversk. De hecho, Siversk en realidad ha estado en el frente desde que estaba ahí. Entonces, no, seguramente cuando se entra en un entorno urbano donde los números cuentan menos, especialmente en las fases iniciales, los tiempos se alargan muchísimo, porque ya no tienes toda esa ventaja en términos de drones, de artillería, de vehículos blindados, aunque se usan muy poco. Entonces la cuestión se alarga mucho. Y Kramatorsk y Sloviansk, para que se den una idea, juntas son algo así como 6 o 7 veces Pokrovsk o Kostiantynivka. Entonces una batalla urbana por Kramatorsk y Sloviansk es como un pequeño Stalingrado. Gracias. Significa que los rusos tienen que llegar ahí unificando 4 frentes, el de Kostiantynivka, el de Siversk, el de Chasiv-Chasiviar y el de Liman. Además, el frente se contraería, se haría más pequeño. Cuando el frente está dentado, el número de unidades necesarias para cubrirlo es un poco como si tomaras una cuerda, ¿no? Si tomas una cuerda de 10 centímetros y la mantienes recta, es una cosa, pero si tienes que empezar a doblarla, necesitas mucha más. Entonces también el número de unidades ucranianas que ahora vemos todas dispersas a lo largo de esta zona estarían concentradas en esta zona de aquí. Esto significa una batalla urbana extremadamente sangrienta para ambos. Lo digo así al azar, también veremos el resto de los sectores. Mientras tanto, agradezco al patrocinador de hoy, que obviamente es nuestro amigo Inconi, que yo utilizo personalmente. Así que recuerden que tienen la oferta dedicada a la comunidad con el enlace de Parabellum, y además también apoyan el canal y nuestra actividad, que nos permite hacer videos incluso sin preocuparnos tanto por las visualizaciones y tratar temas menores como solemos hacer. Así que imagino que ustedes, como yo, todos los días reciben correos de spam, de servicios que ni siquiera recuerdan, o llamadas automatizadas súper molestas que les ofrecen tarifas, ofertas, cosas por el estilo. Si están confundidos sobre cómo los tienen en su lista, bueno, sepan que si un día se registraron en un sitio o un servicio, entre comillas, gratuito, bueno, si algo era gratis, significa que el servicio eran ustedes. Eran ustedes a quienes querían sus datos y su información. Entonces, ¿qué hace Inconi? Inconi prácticamente se encarga de ser mediador y va con todos los intermediarios de datos, les dice que eliminen sus datos, que es algo fundamental, intercede por ustedes y prácticamente los borra. Esto ayuda no solo a evitar que los datos sean revendidos con fines de marketing, sino también a disminuir el spam y las llamadas no deseadas. Además, también reducen el riesgo de que esa información sea utilizada para actividades maliciosas, como fraudes o ataques dirigidos. Entonces, menos datos en línea significa menos visibilidad, ¿de acuerdo? Además, recuerden, en Inconi, a diferencia de otros, no venden sus datos. Claro, cuesta un poquito, de hecho, muy poquito. Si usan mi código de descuento, tienen un 60% de descuento. Encuentran el enlace en la descripción, en el canal, en el chat, en el comentario fijado. Así que recuerden que si no los encuentran, no los pueden molestar. Así que, señores míos, quien lo hace apoya el canal, y qué valor le dan a su tiempo. Esa siempre es mi pregunta. 10 llamadas menos al mes de gente molesta es todo tiempo ganado. No sé ustedes, a mí me molestan bastante, así que vamos al resto de las situaciones. El resto de las situaciones son muy interesantes porque al final, si vemos el resumen de lo que sucede,
nos damos cuenta de que esta racionalización de los recursos es algo que probablemente también tendrán que hacer los ucranianos, decidiendo un poco qué defender y qué no defender. Entonces vean el sector Siversk, el sector Kostiantynivka. Este es el sector a la izquierda de Kostiantynivka, que casualmente volvió a estar activo. Antes estaba bastante tranquilo, ahora volvió a estar activo. Si todo sigue igual, los rusos intentarán avanzar para tomar por la retaguardia estas dos ciudades, Orsk-Sevodrosivka y Drosivka, que están en este valle. Noten que al mismo tiempo intentan avanzar por Stepanivka, Dobavalka y Roskishne, que están prácticamente en el flanco de Kostiantynivka. Kostiantynivka está un poco a la derecha de Dobavalka. En cuanto al sector de Pokrovsk, Kreshine, como se puede ver, los rusos siguen avanzando, pero si miramos este mapa o el de hace 3 meses, no hay mucha diferencia, y tampoco hace 5 meses. Una vez que tomaron Kreshine, también porque hay muchas unidades ucranianas en la zona, ya no hubo un gran avance por parte de las unidades rusas. Como pueden ver, los cambios son realmente mínimos de un día para otro. Este es el sector, en cambio, más al sur, donde los ucranianos están atacando en el flanco prácticamente del ataque ruso que va de Uliáipole hacia el oblast de Zaporilla, hacia Orekiv. Como se puede ver aquí, los ucranianos han recuperado 16 kilómetros cuadrados en una zona, otros 7 u 8 en la otra, y últimamente los rusos aquí han concentrado muchas unidades. Estamos hablando del norte de Velika Novosilka, probablemente para intentar a su vez contrarrestar esta acción. Ucrania, que por primera vez desde que los rusos tomaron Velika Novosilka, se están acercando casi a la recuperación de estos sistemas defensivos ucranianos que estaban al norte de Velika Novosilka. Es una penetración, un acto de contraataques bastante limitados, no particularmente poderosos, pero están aumentando. Sobre todo porque en este sector los rusos decidieron acumular fuerzas al norte de Velika Novosilka y decidieron mover las otras fuerzas alrededor de Uspenivka. ¿Por qué? Probablemente intentarán hacer un contraataque desde ambos lados con las fuerzas que están más al norte y con las fuerzas que están en Uspenivka. Porque si los ucranianos se acercan por la retaguardia de Uspenivka, prácticamente cortan la logística rusa que estaba intentando avanzar desde Kuliaipole hacia Ternubate y todo lo demás. Entonces, como pueden ver, hay acciones y contracciones muy diferentes de 2024-25, donde los ucranianos estaban absolutamente a la defensiva en todas partes. Digamos que ahora hay más un efecto de péndulo. Cabe destacar que incluso los mapas rusos, este mapa de Raibar, muestran a los ucranianos bastante adentrados en la zona de Novomikhailivka, para dar una idea. Entonces ellos también confirman por su parte que estas acciones ofensivas ucranianas están avanzando bastante. Por otro lado, los rusos, desde el sector de Kuliaipole, siguen intentando cruzar el río y establecer una base para luego tratar de rodear Orekiv, todo el sector de Zaporilla. Entonces, si vemos lo perdido y lo ganado en términos de kilómetros cuadrados, nos damos cuenta de que los rusos han perdido 11 kilómetros cuadrados. Al norte de Lyman 11, al norte de Velika Novosilka los rusos han ganado 14, 21, 22. Así que al final casi es un empate. Yo siempre lo digo, pero los kilómetros cuadrados ya no son un criterio que nosotros utilizamos. Ahora utilizamos el criterio del valor estratégico del terreno tomado, lo que incluye elevación, presencia de sistemas defensivos, sector urbano, caminos, valor logístico, etc. Entonces, si los ucranianos toman 100 kilómetros cuadrados de terreno, pero pierden Limán y Kostiantynivka, desde el punto de vista de la puntuación, es decir, del valor del terreno perdido o tomado, valen más los dos centros logísticos urbanos, etc. Esto no significa que, sin embargo, el valor del terreno que los ucranianos toman o tomarán no pueda causar más problemas para los rusos.
con tal vez la llegada de Claypole o cosas por el estilo. Pero en general, bueno, en comparación con lo que se veía en 2014-2015, aquí se ve un efecto fluctuante. Ganas por un lado, pierdes por el otro. Obviamente hay que considerar que los rusos están concentrados en tomar Kostiantynivka para llegar a Kramatorsk y Sloviansk. Así que es ahí donde están obteniendo ganancias a costa de otros territorios. En mi opinión, este tipo de situación favorece a los ucranianos porque de todos modos hace que todo sea muy lento y ellos siguen desarrollando, como hemos visto, drones submarinos. Sus capacidades estratégicas para golpear a Rusia aumentan y por lo tanto también la capacidad de causar problemas políticos o digamos de imagen a Rusia aumentan cada día que pasa. Y por lo tanto, entre comillas, aumenta mucho su capacidad de presión en esta guerra. Inevitablemente sigo pensando que Rusia tendrá que elegir. Tendrán que movilizar nuevas fuerzas o darla por cerrada con el Donbass, ¿no? Si son capaces de hacerlo. Por el momento no están en condiciones de cerrar esta guerra porque no tendrían absolutamente nada que llevarse a casa y por eso están en este punto muerto. Yo creo que la clase política rusa se está preguntando en este momento, uno, ¿cómo salir de esto? Y dos, ¿cómo lograr contener internamente la decisión que tendrán que tomar en un momento en el que tienes grandes problemas en casa, con los drones ucranianos que atacan la refinería de Moscú y otras cosas que solo pueden aumentar? Es un gran problema desde el punto de vista estratégico. Así que creo que si esto sigue así, inevitablemente estas decisiones serán dramáticas. Eso sí, admitiendo que los ucranianos tienen sus propios problemas de personal, tienen sus propios problemas de recursos, pero sin duda esta situación es más aceptable, más favorable que la de 2024-25. Entonces también encontrar la manera de salvar las apariencias. Y ese es el truco que los dirigentes rusos tienen que sacar de la manga. Luego está siempre el cisne en el este. Como dije, Putin se despierta después de la censura de Internet, manda otro 500.000 y entonces sí que habría problemas para los ucranianos. Porque yo soy claro, si Putin toma otros 500.000 rusos y los manda a la ofensiva como en 2024-25 y hace en 2027-28 otra ofensiva con otro 500.000 de soldados, difícilmente los ucranianos lograrían salir bien librados otra vez. La libraron, pero por los pelos la última vez. Y el invierno extremadamente frío, la eliminación de Starlink, el corte interno de Internet, eso sin duda ayudó a Rusia. Pero 2 años de ofensiva como la de 2024-25 pondrían en crisis a Ucrania, a menos que Ucrania a su vez haga un reclutamiento masivo, cosa que siempre han tratado de evitar. Como ven, cada movimiento tiene una contramovida. Asumiendo las mismas decisiones y la misma conducción en 2027-28, 2 años de ofensiva no serían manejables para Ucrania. Son manejables desde el punto de vista de las pérdidas, la duración de la guerra, las decisiones políticas para Rusia. Creo que esa es la pregunta que se están haciendo los dirigentes rusos. Si son capaces de permitirse un 2024-25 una vez más. Les agradezco a todos, gracias por haberme seguido, encontrarán todas las fuentes en la descripción. Nos vemos el viernes para un análisis muy específico sobre la cuestión del corredor, las defensas antiaéreas rusas, el uso de drones, también sobre las defensas ucranianas. Un pequeño spoiler, en el último ataque con misiles ruso, de los 79 misiles, en su mayoría balísticos, lanzados por los rusos, solo 7 fueron interceptados por los ucranianos. Esto significa falta de Patriot. No es casualidad que quieran desarrollar un sistema propio, pero veremos esto más a fondo el viernes. Gracias a todos y buenas noches.